Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos a este nuevo video. Muy bien. En esta oportunidad vamos a desarrollar el temario de estados de oxidación. Así es. Para ello emplearemos el método práctico. Muy bien. Vamos a tratar de explicar de una forma bastante sencilla para que se entienda muy bien qué es estado de oxidación. Para ello vamos a analizar la definición de los estados de oxidación. Muy bien, ¿qué les parece? Muy bien. Un estado de oxidación, en este caso, ¿no? Llamado también número de oxidación, así se les conoce también como número de oxidación, ¿no? Significa el número de cargas que tendría un átomo en una molécula o en un compuesto iónico si los electrones fueran transferidos completamente. O en otras palabras, ¿no es cierto? Es la carga real o aparente que tiene un átomo en una sustancia. O es un número entero con signo positivo o negativo. Así es. Muy bien. A ver, vamos a tratar de eh, explicarlo esto de una forma bastante fácil, ¿no? Muy bien. Ustedes saben muy bien que, por ejemplo, algunos metales suelen oxidarse, por no decir todos los metales. Por ejemplo, la corrosión de los metales, en este caso del hierro, ¿no? El elemento químico hierro, ¿no es cierto? Normalmente se presenta en estado sólido, es su naturaleza, ¿no es cierto? ¿Qué pasa cuando se oxida? Pues se combina con los átomos de oxígeno, así es, ¿no? El oxígeno viene siendo en este caso gas, así es, ¿no? Entonces, como producto de la combinación del hierro más oxígeno, se forma, en este caso, pues, el óxido férrico o bien el óxido férrico, ¿no? O ferroso, perdón, ¿no? ¿No es cierto? Muy bien, en este caso óxido férrico. ¿Y qué pasa en este caso? ¿Cómo nosotros, ¿no? En el mundo de la química tratamos de ubicar, ¿no? ¿Por qué se ha oxidado? ¿No? Tenemos que demostrar, ¿no? Muy bien. En este caso, el hierro va a presentar un estado de oxidación cero, porque es un elemento que está en estado elemental, solo, sin combinarse. Pero en este caso, en el otro lado tenemos estado de oxidación más 3. Y vemos, ¿no? Que ha cambiado en su estado de oxidación, ¿no? Entonces, ha cambiado, ha aumentado en su estado de oxidación y vemos que es un proceso, ¿no? Llamado oxidación. Significa que el hierro, ¿no? Del estado de oxidación que tenía cero ha pasado al estado de oxidación más 3. ¿No es cierto? En cambio, el oxígeno, en este caso, presentaría estado de oxidación cero y en este caso sería menos 2. Así es, ¿no? ¿Y qué está pasando en este caso con el oxígeno? Simplemente se está reduciendo, así es, se reduce, ¿no? Muy bien, entonces los exponentes que estamos viendo nosotros aquí, el cero más 3 y menos 2 son los estados o números de oxidación. Muy bien, es una forma numérica de poder representar, ¿no? Estos valores. Muy bien, ¿ya? Entonces, en eso consiste un estado de oxidación. Ahora, el objetivo es que ustedes entiendan o puedan resolver problemas de exámenes de admisión, ¿no? Como por ejemplo, queridos estudiantes, ¿no? En este problema nos dice, ¿no? Determine los estados de oxidación del manganeso y del cloro respectivamente. ¿Y qué hacemos para eso? ¿Cómo vamos a empezar? ¿Por quién? Vamos a colocar al hidrógeno, ¿con quién vamos a empezar? Así que chicos, para eso hay que seguir algunos métodos, algunos pasos. ¿Cuáles son? Tenemos que, por ejemplo, entender que los estados de oxidación ya están en la tabla periódica. Así es, en la tabla periódica, cada elemento químico tiene sus estados de oxidación. Por ejemplo, los elementos del grupo 1A, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, ¿no? Estos elementos nos presentan estado de oxidación más uno. Como por ejemplo el grupo 2A, ¿no? Berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario presentan estado de oxidación más 2. ¿No? Fíjate que acá tienen solo un solo estado de oxidación. Pero otros elementos, como por ejemplo el manganeso, presenta estado de oxidación más 2, más 3, más 4, más 6 y más 7, o sea, diferentes estados de oxidación. Y los elementos químicos, por ejemplo, el cloro presenta estados de oxidación más uno, menos uno, más 3, más 5, o sea, puede ser positivo o negativo. ¿No es cierto? Entonces, estos valores vamos a poder encontrar en la tabla periódica. Ahora, el detalle está en que cómo nosotros vamos a usarlos, ¿sí o no? Muy bien. Así que vamos a ver en este caso las reglas generales para poder determinar los estados de oxidación en una molécula, ¿no es cierto? Sobre todo en las reacciones químicas, queridos estudiantes. Aquí tenemos reglas generales para determinar los estados de oxidación. Por ejemplo, la primera regla dice, ¿no? Para un átomo en estado elemental libre no combinado, el estado de oxidación es cero. Así es. Por esa razón, en esta ecuación que hemos venido explicando, hemos puesto el estado de oxidación del hierro cero. Aquí le hemos puesto cero por esa razón, porque las reglas generales me lo dice así.
¿Ya? Muy bien. El oxígeno acá también cero. ¿No? No por gusto hemos puesto. Se da cuenta, estamos respetando estas reglas generales. Hay que manejar estas reglas, queridos estudiantes, para poder entenderlo muy bien. Segunda regla, ¿no? Dice, para los iones constituidos por un solo átomo, el estado de oxidación es igual a la carga o ion. Bueno, en este caso tenemos, por ejemplo, el litio, ¿no? Litio, aquí vamos a poner acá, ¿no? Su carga sería positiva, ¿no? Porque es un catión. Entonces, cuando es un átomo, digamos, monatómico en este caso, su estado de oxidación va a ser igual, o sea, es más uno, ¿no? Así es, queridos estudiantes. La tercera regla general dice, ¿no? Para el oxígeno es menos 2 en la mayoría de los compuestos, pero en los peróxidos es menos uno. Así es, ¿se han dado cuenta por qué hemos puesto aquí, digamos, cuando ya está formando un compuesto al oxígeno menos 2? Le hemos puesto así porque la regla general me lo dice así, ¿no? Generalmente el oxígeno actúa con menos 2. Y que finalmente la suma algebraica de los estados de oxidación en una molécula debe ser igual a cero. Así es, tenemos que analizar estas reglas, ¿no? Hay varias reglas, ¿no? Por ejemplo, el hidrógeno tiene más uno, ¿no? En la mayoría, frente a los metales tiene menos uno, y así sucesivamente tenemos que manejar algunas reglas. Así es, ¿no? Muy bien. Así que vamos a empezar rápidamente a resolver este problema. ¿Qué les parece? ¿Ya? Muy bien, queridos estudiantes. Empecemos por este problema que yo lo veo bastante sencillo. Así es, viene en examen de admisión estas preguntas similares, ¿no? Dice, ¿no? Determine los estados de oxidación del manganeso y cloro respectivamente. Muy bien. Miren, fíjense que acá tenemos, en este caso, el ácido prácticamente manganoso. Así es, H2MnO3. Entonces, ¿cómo vamos a poder determinar el estado de oxidación del manganeso? ¿No? Porque nos pide manganeso y del cloro, ¿no? Muy bien, empecemos primero con esta sustancia, ¿no? Que es H2Mn, ¿no? O3, sub 3, ¿no es cierto? Mira, las reglas generales me dicen que cuando forman compuestos, ¿no es cierto? Porque ¿no? Aquí está presente el hidrógeno, va a tener que trabajar con su estado de oxidación más uno. Así es. Solamente trabaja con menos uno cuando está frente a los metales y está formando un compuesto binario, como por ejemplo en los hidruros metálicos. Podríamos tener aquí, digamos, el hidruro de litio, ¿no es cierto? Es una sustancia binaria. Entonces, en este caso, el hidrógeno estaría actuando con menos uno. De tal manera que el litio debe estar con estado de oxidación más uno. Además, la suma algebraica de los estados de oxidación siempre tiene que ser igual a cero. Así es. Por ejemplo, ¿no? Acá menos uno con más uno, cero. ¿Te das cuenta? Muy bien. Entonces, ese mismo método vamos a aplicar para poder determinar el estado de oxidación del manganeso en este compuesto. Así que yo le he puesto más uno al hidrógeno, aquí voy a poner al oxígeno menos 2, ¿no? En las reglas generales nos dice eso, ¿no? Así es. Ok, entonces, ahora tenemos que determinar el estado de oxidación del manganeso, igualando a cero. Es decir, ¿no? En el oxígeno tenemos aquí menos 2 por 3, es decir, el exponente hay que multiplicar por el subíndice, respetando el signo. Menos 2 por 3 es menos 6. Fíjate que es menos 6. En el caso del hidrógeno, ¿no? Más uno por 2 sería más 2. Para que la suma algebraica me dé igual a cero, ¿cuál sería su estado de oxidación del manganeso? ¿Qué número necesito para que la suma me dé cero? Necesito, en este caso, más 4. ¿No? Fíjate que más 4 con más 2 es más 6. Tenemos más 6 con menos 6, se anulan y sería cero. Entonces, de esta manera, yo estoy encontrando el estado de oxidación del manganeso. Ahora, pero también hay otra forma de poder determinarlo. ¿Ya? Simplemente primero tú planteas una ecuación, ¿ya? Igualando a cero. Así es. ¿Ya? Y acá colocamos x. ¿Qué te parece? Entonces, aquí, empecemos con el oxígeno. Yo empiezo oxígeno por la derecha. Colocas acá menos 2 por 3, ¿cuánto sería? Menos 6. Fíjate, ¿no? ¿No es cierto? Muy bien, entre paréntesis, vamos a poner acá ya. E más, ¿no? Aquí tenemos x. Así es. Si yo tuviera acá subíndice 2, tendría que multiplicar x por 2. Y tendría que colocar 2x, ¿no? Pero en este caso, no. Solamente ponemos x. Más. ¿No? En el caso de hidrógeno, más uno por 2 sería 2, ¿no? En este caso. Y operando esta ecuación, ¿no? Más por menos, menos, ¿no? Me da. Y finalmente x va a tener el valor cero. Perdón, más 4. Fijémonos que es más 4, ¿no es cierto? Porque en este caso menos por más sería menos, ¿no es cierto? Menos 6 con más 2 sería más 4, prácticamente el valor de x. ¿Me se da cuenta? Entonces, ya hemos encontrado el estado de oxidación de este elemento que es manganeso, que viene siendo más 4. ¿Se da cuenta, no? Muy bien. Ya está.
Ahora, vamos a ir con otra sustancia, ¿no? En este caso, el ácido perclórico. ¿Ya? Vamos a colocar aquí HCl, ¿no es cierto? Así es el cloro. Y luego tenemos aquí el subíndice 4. Igual, vamos a proceder colocando estado de oxidación al hidrógeno. Vamos a colocar aquí +1, ¿se da cuenta, no? Muy bien. Al oxígeno -2. Muy bien, queridos estudiantes, ¿ya? Hasta ahí. Ahora igual podemos igualarlo a 0, ¿no? Vamos a colocarle aquí que le parece Y. ¿Ya? Muy bien. Entonces vamos a poner acá 0, estamos igualando a 0. En el caso de oxígeno, -2 por 4 sería -8, así es, tenemos acá -8, muy bien. Más, tenemos acá Y, ¿no es cierto? No sabemos cuál es su valor, queremos encontrarlo. En este caso tenemos 1 por 1 sería 1, ¿no? Muy bien, entonces más por menos sería menos, ¿no es cierto? -8, acá tenemos Y, valor, ya está, ok. Entonces igualamos, ¿no? Y, ¿cuál sería el valor de Y en este caso? Muy bien, sería simplemente +7, si nosotros nos damos cuenta, ¿no es cierto? Muy bien, porque al otro lado pasa cambiado signo, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, el estado de oxidación del cloro en este caso viene siendo +7. Muy bien, ya está. Entonces, en el problema nos piden, ¿no es cierto?, determinar los estados de oxidación del manganeso y del cloro respectivamente. Entonces, ¿cuál sería nuestra respuesta, no? Sería, en este caso, +4 y +7. ¿Dónde tenemos esta alternativa? La C, ¿no? Tenemos que marcar alternativa C de casa. Muy bien, así no vamos a poder determinar. Muy bien, ahora vamos a ver otros ejercicios. Por ejemplo, aquí tenemos una pregunta teórica. Así es, ¿no? Una teoría, ¿no? Dice, ¿no? Escribe verdadero o falso según corresponda, luego marque la alternativa correcta. Así es, para ello nos dan igual las 5 alternativas, ¿ya? Entonces aquí tenemos que ver un poco de teoría, ¿no? Sobre todo las reglas generales para poder determinar los estados de oxidación, que es muy importante, queridos estudiantes. En química la teoría es muy, muy importante, ¿ya? Muy bien. Analicemos, jóvenes, miren. Uno, ¿no? Dice, para un átomo en estado elemental libre no combinado, el estado de oxidación podría ser -1. A ver, ¿esto es verdadero o falso? Totalmente falso, señores, ¿no? ¿Por qué? Cuando está en estado elemental significa está sin combinarse. Como por ejemplo, tenemos aquí al oxígeno. Así es, O2, ¿no? ¿Cierto? Está sin combinarse porque es una sustancia simple. Ok, simple se dice porque está formada por un solo tipo de átomo. Aquí está formada por átomos de oxígeno, entonces le pongo 0. Podría poner otro ejemplo, ¿no? Digamos que tengo aquí, a ver, el hidrógeno, ¿no? Ahí está. Su estado de oxidación será 0 igual. Estos son diatómicos, ¿no? Así es, podría colocar aquí, por ejemplo, el calcio. Calcio es el símbolo químico, representa un átomo, ¿no? Entonces aquí su estado de oxidación será 0, porque está sin combinarse con otro tipo de átomo. Entonces vamos a decir que es totalmente falso, pues, ¿no? La primera proposición. ¿Se da cuenta? Vamos a ver la segunda proposición, jóvenes estudiantes, ¿ya? Muy bien. El hidrógeno, dice, cuando se encuentra junto a metales, usa el estado de oxidación -1. A ver, esta parte es verdadero. Así es verdadero. ¿Por qué? Porque en las reglas generales vamos a encontrar que, por ejemplo, en los llamados hidruros metálicos, así es, hidruros metálicos. Muy bien. Un ejemplo tenemos acá, a ver, calcio, y aquí tenemos H2. Este es el famoso hidruro de calcio, así es. Entonces, ¿cuál será su estado de oxidación del calcio aquí? Su estado de oxidación del calcio, en la tabla periódica usted va a revisar y va a encontrar +2, ¿no es cierto? Entonces vamos a colocar aquí inmediatamente +2, ¿no es cierto? Porque no tiene otro estado de oxidación cuando está formando un compuesto. Pero ustedes dirán, ¿por qué aquí ha puesto 0? No, es que lo que pasa es que aquí está sin combinarse, está en estado elemental. Pero en este caso no, ya no está en estado elemental, sino que está combinado con otro tipo de átomo, formando lo que se denomina hidruro de calcio. Por eso va a actuar con su estado de oxidación que es +2, no tiene otro. Para que la suma algebraica sea 0, ¿no es cierto? Automáticamente pues el hidrógeno va a estar con -1. ¿Por qué? Porque -1 por 2 sería -2, ¿no es cierto? En el caso de hidrógeno, y en el caso del calcio sería +2. Y de tal manera que se anula. Siempre deben igualarse a 0 en una sustancia neutra. Una sustancia neutra es porque no tiene carga. Porque, ¿qué pasaba si nos daban así? ¿No? Una sustancia aquí con una carga -2. Esto es un ión, es un anión, porque esta es la carga.
¿no? Entonces, en el caso de nosotros, ahí, en el hidruro de calcio, no, pues es una sustancia neutra. Entonces, el hidrógeno, cuando se encuentra junto a los metales, sustancias binarias, actúa con menos uno. Eso es totalmente verdadero. Proposición número 3, vamos a analizar. En un ion poliatómico, varios átomos, la suma de los estados de oxidación de todos los elementos es igual a cero. Esta proposición es totalmente falsa. ¿Por qué? Vamos a demostrar por qué. Miren, jóvenes. A ver, esta, por ejemplo, voy a poner aquí SO4, ¿no es cierto? Aquí voy a poner 2 menos o menos 2, que es lo mismo. Este es el ion sulfato. Anión sulfato. Así es, ¿ya? Es el anión sulfato. Y este es un ion poliatómico. Poli. ¿Por qué? Porque está formado por varios tipos de átomos. Es decir, en este caso azufre y oxígeno. Entonces, esto no es estado de oxidación, jóvenes estudiantes. Esto viene siendo la carga. Esta es la carga iónica. Entonces, en este caso, ya no va a ser cero, o sea, ya no vamos a igualar a cero los estados de oxidación del azufre y del oxígeno, sino a la carga iónica, que es -2, en este caso, que es lo mismo, ¿no? De esta manera, jóvenes, vamos a poner aquí -2. Así es, esta es la carga. Al oxígeno vamos a ponerle aquí -2 como siempre por reglas generales cuando trabaja, ¿no? Cuando forma compuestos. Recuerda eso, ¿no? Voy a poner acá -2 por 4, hay que multiplicarlo por el subíndice, sería -8. Y yo realmente quiero, en este caso, el estado de oxidación del azufre. Quiero saber, ¿no? Entonces, en este caso, voy a ponerle X, ¿no? Bien. Entonces, ¿cuál sería su estado de oxidación del azufre? Resolviendo esta ecuación, ¿no? Bastante sencilla. Menos por más sería menos, al otro lado pasa sumando, y al final, ¿no es cierto? La respuesta sería +6. O sea, ¿con qué estado de oxidación está el azufre aquí? En este caso, está con +6. Entonces, si nos damos cuenta, en este problema, bueno, en esta proporción dice, ¿no? En un ion poliatómico, como el caso de acá, anión sulfato, ¿no es cierto? La suma de los estados de oxidación de todos los elementos es igual a cero. No, no puede ser igual a cero, sino que es igual a la carga, en este caso a -2. ¿Ya? Entonces, por eso es que esta opción es totalmente falsa, jóvenes estudiantes. ¿Ya? Muy bien, falsa. Muy bien. ¿Ya? Entonces, preguntas de examen de admisión vienen así. Ok, veamos ahora mismo la cuarta proposición, ¿ya? ¿Qué nos dice en este ladito? Dice, ¿no? El oxígeno en los peróxidos usa el estado de oxidación +1, el oxígeno. No, en realidad eso es totalmente falso. ¿Por qué? Porque en los peróxidos el oxígeno actúa con -1, así es. Ya, ejemplo, jóvenes, ¿ya? Miren, este es el peróxido de hidrógeno, ¿no? De esto se hace, digamos, se prepara el agua oxigenada, ¿no? Esta es la fórmula del agua oxigenada, se la puede también representar así, H2O2. Este es el peróxido de hidrógeno. En este caso, el hidrógeno está actuando igual con su estado de oxidación +1, ¿no? Para que todo sume cero, el oxígeno tiene que estar con -1. Entonces, aquí tenemos un peróxido. Este es un peróxido donde el oxígeno actúa con -1. ¿Ya? Entonces, por esa razón vamos a decir que es totalmente falso porque no va a actuar con +1. ¿Ya? Además, el oxígeno no presenta estado de oxidación +1, más bien presenta -2 frente al flúor y -1,5 en los superóxidos. Ok, entonces, ¿cuál sería la respuesta, no? Falso, verdadero, falso, falso. ¿Ok? Entonces, a ver, analicemos. Tenemos falso, verdadero, ajá, y falso, falso al final. O sea, la alternativa E sería la clave. Esa sería la respuesta. Respuesta correcta, ¿no? ¿Se da cuenta? Muy bien, jóvenes. ¿Ya? Listo. A ver, analicemos otro problema más. A ver, ¿qué tal? Por ejemplo, dice aquí, ¿no? Problemas de examen de admisión vienen así, ¿no? En cualquier universidad. Dice, ¿no? 2. Complete los estados de oxidación de los elementos de la siguiente ecuación química. Esta es una ecuación química, ¿no? Miren, fíjense acá, jóvenes. Luego desarrolle la siguiente ecuación y halle la respuesta, ¿no? Muy bien, ¿qué les parece? A ver, vamos a resolver esto. Primero tenemos que colocar los estados de oxidación. Para ello tenemos que analizar ya un poquito más allá. ¿Qué es lo que tienes que saber? Los principales estados de oxidación de los elementos. Así es, ya un poquito más amplio, ¿no? Por ejemplo, mira, les presento esta tabla.
Los elementos químicos como litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio, ¿no? Cuando forman compuestos, van a actuar con su estado de oxidación más uno. Pero, ¿qué pasa con otros elementos? Como por ejemplo, el estaño, el plomo, paladio, platino, van a actuar con su estado de oxidación más 2 o más 4. O sea, tienen dos diferentes estados de oxidación. A ver, veamos otros elementos. A ver, por ejemplo, tenemos aquí, a ver, se me ocurre, el manganeso, ¿no? Presente estado de oxidación más 2, más 3, más 4, más 6, más 7. ¿No? Se da cuenta, ¿no? Entonces, tenemos que ya manejar, digamos, los diferentes estados de oxidación. Así es, hay que aprenderse en otras palabras, ¿no? Hay que memorizar. La memoria es muy importante en química, jóvenes estudiantes. ¿Ya? Muy bien. Entonces, vamos a, ¿qué les parece resolver este problema? ¿Ya? Bien. A ver, jóvenes estudiantes, ¿qué les parece? Vamos a ver aquí rápidamente, ¿ya? Muy bien. Listo. Ok. Por ejemplo, aquí ya nos dan algunos estados de oxidación. Solo tenemos que igualar a cero, ¿ya? Bien, jóvenes, miren. Por ejemplo, acá tenemos, voy a copiarlo. Miren, fíjense acá. Este es el dicromato de potasio, ¿no? Tenemos aquí menos 2, ya nos dan, aquí es más uno. Y nos dice realmente aquí cuál es el estado de oxidación, ¿no? El cromo. Simplemente igualamos a cero, igual. Mentalmente podemos ser jóvenes, miren acá. Menos 2 por 7, ¿cuánto es? Menos 14. Tenemos que igualar a cero, ¿ya? Ok, aquí tenemos más uno por 2 en el potasio sería más 2. A ver, operando todo esto, ¿cuánto sería, jóvenes? Miren, ¿no? Esto sería menos 12, nos va a dar, ¿no es cierto? Igualamos a cero. Para poder igualar a cero, pues aquí es subíndice 2, nos hemos olvidado, ¿no? Aquí. ¿Qué número necesitamos que multiplicado por 2 nos dé, en este caso, más 12, ¿no? Para poder eliminar, es decir, esto será más 6. ¿Por qué? Porque más 6 por 2 tenemos más 12, ¿no es cierto? Entonces, de tal manera que se van anulando, ¿no? Muy bien, jóvenes, entonces así podemos encontrar, ¿ya? Pero tal vez no me he dejado entender con este método, entonces podemos aplicar de otra manera. La idea es que el estudiante practique y que lo entienda esto muy bien. Miren, vamos a poner aquí, digamos, Y. ¿Qué te parece, ya? Vamos a igualar, en este caso, a cero, ¿no? Porque es una sustancia neutra, ¿no? Neutra, ¿no? No tiene carga, son los estados de oxidación. Entonces vamos a poner acá en oxígeno, menos 2 por 7 sería menos 14. Ok, operamos todo esto. Más, Y por 2 sería 2Y, ¿no? Más 1 por 2 sería 2. Aquí operamos toda esta ecuación, menos por más sería menos, ¿no es cierto? Menos 14. Estamos aquí operando. Aquí sería 2Y, así es, ya está. Operamos aquí, sería Y al otro lado, bueno, igualando, ya sería igual a más 6. Ya está. Operas todo esto, ecuación sencilla, y sale más 6. Entonces damos cuenta claramente que esto está actuando con esta oxidación más 6, jóvenes. Muy bien. Ya, así es simple, ¿no? Así es simple, tenemos que nosotros resolver. Bien. Esto se hace rápido, obviamente, en un examen de admisión, ¿no? Bueno, miren. La siguiente sustancia aquí, ¿no? Nos da, digamos, el dicloruro de cobalto, ¿no es cierto? Bien. Y tenemos que ver los estados de oxidación. Aquí un dato importante, el cobalto y cloro. Cuando los halógenos, como por ejemplo el flúor, el cloro, el bromo, el yodo, están frente a los metales formando una sal aloidea, así, siempre actúan con menos uno. Es una regla general, ¿no? Muy bien, entonces vamos a colocarle aquí menos 2, menos uno por eso. Para que todo sume cero, esto tiene que estar con estado de oxidación más 2. Porque recuerda que en el cloro es menos uno por 2 sería menos 2 con más 2, 0. Nos damos cuenta claramente que aquí está entonces con menos uno, ¿no? Y este sería más 2. Ya estamos encontrando valores. ¿Se da cuenta? Muy bien. Y aquí está todo correcto, ya está completo. Así es. Solo tenemos que reemplazar los que faltan, encontrar, mejor dicho. Y vamos con esta sustancia, mire, fíjense acá, ¿no? ¿Se da cuenta? El tricloruro de cobalto. Vamos a analizarlo rápidamente igual. ¿Se da cuenta, no? Muy bien. Igual, ¿no? Vamos a decir que aquí está con menos uno. Para que todo sume cero, porque esto es cobalto, esto no es oxígeno, ¿ya? Ojo, cobalto. Entonces debe estar con más 3, ¿no? Porque recuerda, menos uno por 3 sería menos 3, con más 3, 0, ¿no? Nos damos cuenta claramente que esto sería menos uno y este sería más 3, jóvenes, ¿no? Muy bien. Ok, entonces ya hemos encontrado todos los valores y nosotros ya podemos reemplazarlos, jóvenes, ¿ya? Vamos a reemplazar inmediatamente en esta ecuación, ¿no? Que tenemos que solo, ¿no? Bien. A ver, entonces,
¿Cuánto vale? Esto sería 6, ¿no? Más 6. Ahí tenemos 6. Ya está. Esta figurita tenemos, ¿no? Un pentágono. ¿Dónde está? Este es el más 3, ¿no es cierto? Ahí está. Tenemos ahí 3. Ya está. Ok. El cuadradito, por ahí tenemos, este es menos 1, ¿no? ¿No es cierto, chicos? Bien, jóvenes, ¿ya? El de abajo, ¿no? Denominador sería el rectángulo, sería más 2. Así es. Excelente. Y por acá tenemos nuevamente el hexágono. Aquí está. A ver dónde está. Ujú. Este de acá, ¿no? Está medio raro, pero bueno, ya. En fin, ¿no? Esto no es, perdón. A ver, ¿dónde está? Ahí está menos uno. Ahí está, es menos uno, ¿no? Bien. Creo que hemos reemplazado mal. Ahí está, también es menos uno. Sí, está bien. Listo, chicos. Entonces, simplemente operamos, ¿no es cierto? Aquí está bien. Operamos todo esto, ¿no? Sería 6 más 3 tenemos aquí. Entonces, menos por menos sería más uno. En realidad, todo esto sería igual a 2 menos 1. Excelente. Más por menos, ahí está menos uno. ¿Y cuánto sería la respuesta aquí? Sería, ¿no? 9, 10. Excelente. Y tenemos por aquí 2 menos uno sería uno, ¿no es cierto? Y finalmente la respuesta sería 10, jóvenes, ¿no? Muy bien, así es. 9 sería 10, así estamos bien. La respuesta entonces sería para nosotros, ¿qué alternativa, eh? Sería la cereza, ¿no es cierto, jóvenes? Muy bien. Listo. Entonces, eso ha sido todo por hoy. Siempre es importante repasar, digamos, las reglas generales de los estados de oxidación y poder aprenderse los estados de oxidación, la recomendación, ¿no? Muy bien. Cualquier comentario, cualquier, no sé, sugerencia, recomendación, me lo escriben aquí abajo, ¿no? Muy bien, chicos, nos vemos hasta el próximo video. Cuídense.